que le he llamado el conflicto de los sueños, casi siempre cuando hablamos de los sueños hablamos de cosas bonitas, de cosas que deseamos, de cosas que anhelamos, son vivencias, son situaciones que hasta las sentimos. No sé si usted ha tenido la experiencia de tener un sueño, de esos sueños lindísimos, y que de pronto usted se despierta y se da cuenta que era un sueño. Y uno como que trata de dormirse a ver si puede seguir otra vez con la segunda parte, ¿verdad? Yo una vez soñé que me encontré un billete de $100 y lo junté, y en lo que lo junté, veo dónde hay otro por allá, ¿verdad? Y fui a agarrar el otro, y así, bueno, ya tenía como $2,000 en la mano. Y creo que lo que tenía era la almohada agarrada, ¿verdad? Durísima, ¿verdad? Uy, yo me desperté buscando el montón de dinero y digo, era un sueño. Era un sueño. El problema de los sueños es que los sueños están en la mente, en el corazón, muchas veces, y de un momento a otro como que nos ubica, y estamos en una realidad, y la realidad muchas veces está muy diferente al sueño. Pero hoy vamos a entrar a analizar un poquito más lo complejo que es esta situación, perdón, porque soñar es muy bonito, soñar, hasta despierto. ¿Alguien ha soñado despierto acá? ¿Verdad que todos nos agarra esa loquera, verdad? Que va uno y uno le da permiso a la mente, piense, imagínese que anda por allá, que logró esto, que se encontró una caja fuerte llena de plata. Y uno se da permiso de fantasear y soñar despierto. Pero también hay sueños terribles, hay sueños que son pesadillas, hay sueños que uno más bien, cuando uno se despierta y agitado, uno dice, ay, gracias a Dios que era un sueño, que es cosa más fea, y hasta que tiene un dolor en el alma y todo. Bueno, lo que quiero ubicar es que los sueños se extinguen, los sueños son unas percepciones que tenemos en el interior nuestro, en nuestra alma, y que tienen, muchas veces se cumplen, muchas veces son sueños que disparatados, ¿verdad? Hay sueños de Dios, hay sueños de nosotros, y hay sueños si usted se va a acostar y se come una pizza entera con una Coca-Cola 2 litros, ténganlo por seguro que va a soñar bastante, porque el proceso digestivo va a acelerar todo su metabolismo y la mente va a andar como loca ahí. Entonces, cuando usted tenga un sueño y comió mucho, mejor espérese a que vuelva a soñar a ver si el sueño es verdadero o es un sueño digestivo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de los sueños, pero vamos a volver al tema que hemos estado hablando estas semanas, que es la fe. Son 2 letras, la fe, pero componen la sílaba más importante que un ser humano puede desarrollar en esta tierra, la fe. Y Hebreos 11 es el capítulo especialmente dedicado a la fe, y dice después: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, paso al versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Los que han estado viniendo las semanas anteriores, recuerda que empezamos el artículo sobre la fe, donde Dios establece su nación a través de qué hombres que Dios empieza el sueño de la nación en la tierra. Abraham, ¿verdad? Y Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, ¿verdad? Isaac también tiene toda una revelación de fe, ya lo vimos la semana anterior. E Isaac también tiene un par de gemelitos, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Jacob y Esaú. ¿Ok? Bueno, los gemelitos que se pelearon ahí para ver quién se dejaba la primogenitura. Bueno, se la dejó Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. Bueno, después tiene más, pero tiene 12 hijos que ya van a ser los 12 tribus de Israel. Y uno de los hijos de Jacob es José.
el hijo más especial que él tenía. Entonces, aunque el Hebreos 11:22 nos está hablando de la muerte de José, pues vamos a ver qué fue la vida de José que lo llevó a este acto de fe cuando estaba muriendo. Y les invito a abrir la Biblia en Génesis 37, donde vamos a ver un poquito la semblanza de la historia de este hombre. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre, de la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo: oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y los hermanos le tenían envidia, mas el padre meditaba en eso. José es un hombre escogido por Dios. Tiene dos particularidades que le complicaron un poco la vida. Fue escogido por Dios y fue el preferido de su padre. Cuando nosotros somos escogidos de Dios, cuando somos consentidos de Dios, cuando Dios tiene un plan sobre nosotros, normalmente se levantan las envidias y se levantan las intrigas sobre los hijos de Dios, sobre las personas. El ser humano por naturaleza es egoísta. El ser humano no se da cuenta muchas veces, pero nosotros tendemos a que todo lo queremos bien para nosotros o para los nuestros. Cuando alguien, hablaba esa semana con un amigo, cuando a alguien le pasa una desgracia y dice esta frase: ¿pero por qué a mí? ¿Sabe qué está diciendo? O sea, no importa que le pase a cualquier otro, pero a mí no. Es un acto egoísta. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no le pasó a los demás? Porque nosotros siempre jalamos como para nuestro saco. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que hay que reír con el que ríe y llorar con el que llore, por solidaridad. Y hemos explicado y hemos hablado con la iglesia que ¿qué es más fácil? Reír con el que ríe y llorar con el que llora. Cuando uno lo dice así rápidamente, pues uno pensaría: es más fácil pues reír con el que está riendo. Pero en el efecto de la realidad social en la que vivimos, no. Muchas veces cuando vemos que una persona está alcanzando el éxito, que una persona se le están abriendo puertas, que una persona le está yendo demasiado bien, nos cuesta reír con esa persona que está riendo, porque nosotros tal vez nos está yendo mal. Es más fácil muchas veces llorar y consolar a alguien que está peor que nosotros, que disfrutar con alguien que le está yendo muy bien que nosotros. A mí nunca se me olvida cuando teníamos una célula, una reunión en la casa, allá en mi país hace muchos años, y nos asaltaron y nos robaron el carro. Y yo recuerdo que nos asaltaron con armas y de todo, fue algo espectacular. Y hubo tanta solidaridad.
Y al otro día estaba la casa llena de gente. ¿Qué les pasó? ¿En qué les podemos ayudar? Y las frases trilladas, cuente conmigo para lo que sea y todo. Y uno se siente bien. Y yo digo, qué bonito es llorar con el que llora, ¿verdad? Resulta que el carro tenía, gracias a Dios, un buen seguro. Entonces el seguro me reaccionó rápido. Y yo casi que la misma semana tuve la bendición de poder ir a sacar un carro a la agencia, 0 millas. Y para mí nunca lo había pensado, pero bueno, se dio. Yo recuerdo que cuando Mayra y yo fuimos a sacar ese carro de la agencia, y veníamos manejando y uno sentía que todo el mundo lo venía viendo, ¿verdad? ¿Ha andado usted en carro nuevo? Yo venía así, seguro todo el mundo está viéndonos, ¿verdad? Y huele tan rico, y le quitamos los plásticos del asiento como a los 2 años, ¿verdad? Ya andaba lleno de plástico para que no se ensuciara, y las alfombras con plástico, y olía pura muñeca recién hecha, esa cosa lindísima del carro, ¿verdad? Pero yo feliz. Entonces yo llegué en la misma semana que nos asaltaron y puse el carro en la cochera que teníamos, y comenzó a llegar la gente. ¿Y cómo les ha ido? Pues verá que Dios nos bendijo, ahora tenemos un carro del año. Y comenzó la gente a irse. Ya no les hacía gracia ir a visitarnos, porque nace la envidia, nace un sentimiento feo. O sea, si estás hecho una desgracia, es muy fácil que alguien se haga una desgracia contigo. Pero si Dios te está bendiciendo y está prosperando, ya comienza la gente a decir, ¿quién sabe qué está haciendo? ¿Quién sabe en qué estará metido? Debe estar traficando. Entonces, la bendición de Dios, los sueños de Dios para nosotros activan la envidia de los demás. Pero muchas veces nosotros le ayudamos a esa forma en que la gente reacciona contra los bendecidos de Dios. Jacob tenía 11 hijos, pero los 11 hijos de Jacob habían sido de mujeres que no quería. No sé si recuerdan la historia, él se había casado con una mujer que no quería, que se llamaba Lea, que le hemos dicho Lea la fea, ¿verdad? Porque dice que cuando él se despertó pegó un gran grito cuando la vio en vivo, ¿verdad? Y sin maquillaje. Lea la fea, y fea con ganas. Pero tuvo que dejársela porque ya se había casado con ella. Y comenzó a procrear hijos. Pero no era, y mientras tanto él estaba súper recontra enamorado de Raquel, la mujer de sus sueños, una mujer por la cual el día que la conoció y le dio un beso, lloró. ¿Cuántas mujeres aquí pueden decir lo mismo? Uy, el día que mi esposo me conoció, me dio un beso y se pegó una llorada. ¿Cuántas? ¿Verdad que no? Bueno, era el sueño. Era el sueño, él estaba como loco con esa mujer, la amaba, trabajó 14 años por ella. Entonces Jacob quedó casado con las dos, quedó casado con Lea, la feíta, y con Raquel, su amor. Pero con Lea comenzó a tener hijos, e incluso Lea le prestó las criadas a Silpa y a Bila, le prestó las criadas para que tuviera hijos, a ver si acaso se calmaba, y él llegó a tener 11 hijos entre Lea y las 2 criadas. Pero él vivía súper enamorado de Raquel. Hasta que al final de la historia, Dios, por una situación que trata con él, Dios lo bendice y permite que él tenga un hijo con Raquel. Pero ya está viejo. Entonces ese niño, José, se convierte en el mayor tesoro de él, porque era el fruto de la mujer de sus sueños, porque era lo que más amaba, y porque, como yo lo he dicho muchas veces, ya cuando el hombre está más viejo, o estamos más viejos, amamos más los niños. Tal vez no los amamos más, externamos más el amor de los niños. El amor del abuelo normalmente sobrepasa a los hijos, sobrepasa a los hijos. Mi papá era un hombre duro, inflexible, estricto. Nos pegaba de día, de noche, de madrugada. No, mentira, era bien duro. Pero cuando nacieron mis hijos, yo comencé a ver a mi papá hacer cosas que hasta que me daba una cólera. Porque si el niño quebraba algo, papá se reía.
Y yo recuerdo que cuando yo lo quebraba me pegaban con la faja. ¿Verdad que nos pasa eso? Y uno ve a los hijos diciendo, papá, pero usted conmigo, pero es que ya somos abuelos. Y los abuelos ya es otra nota, es otra dimensión que se disfruta. Y entre más malcriado el chiquillo, más nos agrada. Y entre más rompe las cosas, mira, manchó qué bonita mancha. En cambio a uno lo tenían a punta de... Entonces, Jacob cría a sus 11 hijos como hijos, pero cuando le viene el tesorito lo cría como un nieto. Lo hace súper consentido, le da todo lo que quiere y comienza a externar ese amor, y al externar ese amor le comienza a provocar la ira a sus hermanos. Algunos tal vez les ha tocado esa experiencia de vivir en una familia donde por cualquier circunstancia el padre o la madre consienten más a un hermano que a los otros. Y eso provoca mucho dolor en los otros hermanos. Y uno oye historias muchas veces de personas, no, es que mi papá, la verdad es que estos son los ojos de papá. Entonces va formando un resentimiento. Pero es que Jacob no se guardó nada. Entonces Jacob comienza a consentir y amar. Y dice la palabra de Dios que lo amó mucho más que a los demás. A uno le cuesta entenderlo porque todos eran hijos, pero es que algo tocó en el corazón de él y decidió amarlo más que los demás. En esos tiempos antiguos, una de las riquezas, de las formas de las riquezas que uno puede estudiar, era las telas, los vestidos. Tal vez ahora no tanto, pero uno ve que se comerciaba con telas, o sea, se fabricaban telas de grandes tejidos, de gran calidad, y la tela era como la forma de presumir más, Nosotros ahora pues ya vivimos en una sociedad más cuando vivimos acá, que a veces uno va a Walmart a comprar leche y sale con una camisa, ¿verdad? Ya uno no valora mucho esas cosas. Pero en tiempos antiguos, la gente se fijaba en la posición económica de una persona por el tipo de ropa que usaba, por las telas que usaba, por la calidad, por los colores, tenían un impacto enorme. Entonces, para expresar el amor tan grande que Jacob tenía sobre José, dice la Biblia que le fabricó o le mandó a fabricar una túnica de colores. Y uno tal vez lo puede ver rápidamente y dice, pues seguro era más bonita. Pero no, el significado era catastrófico, porque andaban los 11 en blanco y negro y el otro full color. O sea, cuando venía la manada, usted podía ver a uno diferente al resto. Lo hacía totalmente diferente. Y como era riqueza, como era una proposición de riqueza, era puramente como que los 11 anduvieran en bicicleta y José anduviera en un Ferrari. Entendamos que el nivel de odio de los hermanos de José es alimentado por todas estas cosas. No se justifica, pero de alguna manera se comprende que ellos comenzaron a tener un resentimiento sobre la exclusividad que tenía su papá sobre José. Cómo lo trataba, cómo lo cuidaba. Para peores, el niño, el papá lo utilizaba para cuidar a sus hermanos. Para cuidar a sus hermanos. Entonces dice que José se iba donde estaban sus hermanos, que eran pastores de ovejas, y lo mandaba, y cada vez que hacían algo malo, él venía corriendo a decirle, papi, viera lo que hizo Rubén. Y entre hermanos, que un hermanillo lo acuse a uno es una traición, ¿verdad? Siempre. ¿Alguien tuvo algún hermano acusador? Qué terrible, ¿verdad? Cuando venía, en Costa Rica le decimos sapos, ¿verdad? No sé, ahí va el sapo a decirle, cualquier cosa, ahí va el sapo a contarle. Y a veces a uno lo castigaban por el sapo, ¿verdad? Y a veces hasta el sapo inventaba cosas que uno no había hecho para que lo castigaran. Entonces dice la Biblia, no lo digo yo, que José se iba con los hermanos, el papá lo mandaba para informarle de las cosas malas que hacían. Entonces ya vamos viendo que si al niño no lo querían para nada, era por algo. No, era por algo.
muchas veces nosotros mismos nos comenzamos a complicar la vida por no saber tener tacto y cuidado con ciertas cosas. Claro que aquí había un designio, pero el odio, dice que el odio de los hermanos fue tan grande que no soportaban ni hablarle. O sea, ya llegó a un grado donde ni siquiera le podían dirigir la palabra, del odio que había. Pero ese odio nació de las escogencias y de las preferencias que el padre había tenido. Ahora este muchachito insoportable, full color, sapo, y dígale más cosas. A los 17 años tiene un sueño, y como gran cosa va y reúne a sus hermanos y le dice: hermanillos, viera qué sueño tuve, viera que yo soñé que yo era un manojo y ustedes también, pero el manojo mío se comenzó a levantar así, y todos los manojos de ustedes se arrodillaban ante mí. Dígame usted sinceramente, si usted hubiese sido hermano de José, ¿no le hubiera caído bien mal? ¿No lo hubiera borrado del Facebook en ese mismo momento? ¿No lo hubiera bloqueado en WhatsApp? Es que el hombre se ganó la impopularidad. Y los hermanos dicen que se enojaron y lo odiaron aún más por lo que estaba diciendo. Y a los días llega y reúne toda la... Tuve otro sueño. Ese está más bonito porque el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y hasta el papá le cayó mal. Ya para que le cayera mal al papá, hasta el papá se disgustó. Y le dijo: ¿acaso usted cree que tu madre, yo y todos sus hermanos te vamos a adorar? Y lo reprendió. Vea, nosotros a veces nos pasan más problemas de la cuenta por no controlar nuestra boca. Y algo que yo aprendo en esta lección es cómo nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos de nosotros mismos, en lo que sea. Porque a veces lo que creemos que es alegría para todos, no es alegría para todos. A veces la persona cuando tiene una posibilidad, va a ir a pasear, va a comprarse algo, le dieron una herencia, le fue súper bien en un negocio, y a veces la persona está tan contenta con la bendición de Dios que se pone a contarla en el lugar equivocado. Y tal vez le estás contando a alguien: viera qué bendición lo que me pasó, esto y esto. Y la persona con una risa como de máscara, y por dentro, No todo lo que nos pasa a nosotros lo disfrutan las personas que están alrededor. No todos. Yo cuando inicié la vida ministerial, igual que José tenía 17 años, o sea, no tenía 17 años, sino que estaba joven. Cuando empecé, yo tenía el sueño de Dios y tenía el llamado de Dios. Y yo estaba pero tan emocionado. Y cuando Dios te da un sueño, ahora vamos a ver, cuando Dios te da un sueño es para iniciar un proceso, no para que se ejecute al otro día, pero uno a veces cree que si Dios le da un sueño es que ya mañana va a amanecer las cosas hechas. Entonces yo comencé a recibir diferentes mensajes de parte de Dios y de parte de mucha gente que eran coincidentes en que íbamos a tener un ministerio, que Dios nos iba a levantar, que iban a pasar una serie de cosas que ya aprendí a no contarlas. Y yo estaba tan emocionado que yo le contaba a la gente mi sueño. Viera qué cosa más linda. Y después me di cuenta que por andar hablando me gané un montón de enemigos. Pero llegaba y le decía a una persona: pero es que como José también tenían razón. Tal vez yo encontraba un pastor y el pastor estaba ahí luchando, viendo a ver cómo hacía para salir adelante. Y le digo: mira la palabra que Dios me dio ayer.
Me dijeron que Dios me va a llevar a grandes niveles y que yo voy a tener una iglesia así, 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 y que voy a hacer esto y esto y esto, y Dios va a abrir puertas. Y todo lo que yo le estaba contando al pobre pastor frustrado le estaba cayendo como ácido. El que me decía, bueno, que Dios te bendiga, muchacho, váyase. Uno se busca muchas veces enemistades por hablar más de lo que tiene que hablar. Los sueños no se pueden compartir con cualquiera. Tus sueños no los puedes compartir con cualquiera. Si José hubiera sido más comedido, posiblemente no le hubiera ido tan mal como le fue. Pero generó odio. Yo por bocón, a mí me echaron de 2 iglesias. Porque yo estaba en la iglesia y andaba diciendo que yo iba a tener un ministerio más grande que la de ese pastor. Entonces el pastor ya me veía con una cara, ¿verdad? Y me hacía la vida imposible para que me iba. Y yo le decía, tú te lo pierdes. Todo orgulloso. Pero no me daba cuenta que no, yo no debería estar hablando de eso. O sea, si usted Dios le ha dado un sueño y el Señor le dice cosas, sepa con quién contarlo, sepa a dónde contarlo o sepa no contarlo. Pero recuerde que vivimos en un mundo egoísta, en un mundo donde la gente no le gusta que los otros surjan, que los otros les vaya bien, que los otros disfruten de muchas cosas. La gente le gusta más consolar a los que le va mal que aplaudir a los que le va bien. Entonces seamos prudentes. Cuando José recibe este sueño, esa cantidad de sueños, se le complica la vida. Los sueños de parte de Dios son un aviso del futuro, pero no del futuro inmediato, porque las cosas se dan en el tiempo de Dios. Y a lo mejor Dios llamó y dice, voy a levantar un ministerio en ti. Y así como yo o muchos, uno piensa que ya la otra semana ya va a empezar un montón de cosas. ¿Sabe que Dios le está dando una fotografía del futuro? Y lo que le está diciendo, bueno, para que llegues a ese futuro, voy a comenzar a procesarte. Va a comenzar a caminar hacia él. Y algún día vas a llegar. Entonces, con el sueño, de alguna manera, lo que uno está recibiendo es un banderazo de situaciones difíciles. Cuando un muchacho entra a la universidad y quiere ser doctor, entra con el sueño de ser doctor, por ejemplo. Entonces él ya se ve y posiblemente se pone hasta la gabacha blanca y el estetoscopio y él ya se ve. Yo voy a ser un gran doctor. Pero cuando ese muchacho se inscribe en la universidad se le complica la vida. ¿Por qué? Porque comienzan las tareas, comienzan las grandes noches desveladas, el montón de libros que hay que leer, que hay que trabajar para comprar esto, que un profesor le cayó mal, que esto y que el otro. Y muchos de los que iniciaron el sueño de doctor, la gran mayoría no se graduaron. ¿Por qué? Porque con el sueño empezó la complicación. ¿Qué es la complicación? La preparación para que cuando se ejecute el sueño esté preparado. Pero nosotros deseamos brincarnos el proceso, pasar del sueño al futuro y no nos damos cuenta que tenemos que ser procesados. A José se le complica la vida y a los 17 años ya todos sus hermanos ha crecido tanto el odio que comienza a sufrir grandes penalidades. Lo primero, el odio de sus hermanos, el vivir bajo lo que llaman ahora el bullying, las ofensas, las maldiciones, el trato psicológico. Me imagino cómo lo trataban sus hermanos a nivel de odio. Ese nivel de odio lo lleva a sus 11 hermanos en pensar en matarlo. Y es que es difícil creer que hermanos piensan en matar a otro. Por eso quiero que entendamos al nivel que había crecido el odio, es que se había desarrollado ese odio, y que el mismo José y el mismo Jacob habían ayudado a que ese odio creciera, a que ese odio se desarrollara. Entonces lo agarran y tratan de ahogarlo en un pozo que había y lo tiran para que se ahogue. Cuando lo tiran se dan cuenta que el pozo está seco
Entonces decían, bueno, ya que no se ahogó, dejémoslo ahí se muere de sed, ahí se deshidrata. Y José tal vez en ese pozo, a lo mejor preguntando lo que muchos de nosotros nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué? Si yo no estoy haciendo malo, ¿por qué me va tan mal? Bueno, porque empezaste el camino de tu sueño y el sueño es complicado. Y estas cosas que estás viviendo hoy van a tener un impacto en el futuro. Unas son consecuencias tuyas, pero Dios las está aprovechando para formarte. Entonces comienza la gente a ser formada. Muchos cristianos o muchas personas que llegan al evangelio, que conocen de Dios, están tan felices, pero tan emocionados, lo que la palabra de Dios llama el primer amor. Solo quieren hablar de Dios. Y al tiempito se les comienza a complicar la vida. Que mi familia no me quiere, que me pasó esto, que me pasó lo otro. Y he escuchado a muchos decir, no, yo me embarqué, yo estaba mejor cuando no era cristiano. Me iba mucho mejor cuando no era cristiano. Y a veces queremos devolvernos y no llegar a la meta, no llegar a cumplir el sueño. ¿Por qué? Porque estamos siendo procesados y ser procesados duele mucho. Lo tratan de matar, como no lo logran matar, interviene su hermano mayor Rubén y vienen pasando unos ismaelitas, unos mercaderes y dicen, vea, hagamos una cosa, no nos manchemos la mano de sangre, vendámoselo a los ismaelitas y que se lo lleven largo y lo vendan como esclavo. Entonces lo sacan y lo venden como un esclavo. Y a los esclavos se les trataba como animales. Entonces este muchachito, que seguro que tenía las manos bien bonitas porque nunca había trabajado, que andaba con las mejores ropas, que comía lo mejor, que no sabía lo que era luchar mucho, de un momento a otro se ve encadenado con otro montón de seres que los llevan a venderlos como animales, mal comidos, maltratados de palabra, maltratados físicamente, durmiendo a la intemperie, y este muchacho posiblemente sigue diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué si Dios me dio un sueño que yo iba a estar en un lugar, por qué desde que me dio ese sueño ahora mi vida es mal, mal, mal y mal? Porque Dios te está procesando. Cuando él llega y es vendido como un animal, como un esclavo, lo venden a una familia rica, a una familia poderosa de Egipto, un hombre que se le denominaba el Potifar, y lo ponen de criado. Entonces, el criado, yo busqué la palabra, es que no está Wendy que me la enseñó, de chacha. ¿Sí me entienden? ¿Qué es una chacha? Entonces vea, al hijo de papi, al que, o sea, ¿me entendés? Al hijo de papi, que no hacía nada, ahora está limpiando baños, ahora está limpiando pisos, ahora tuvo que aprender a lavar. Lo pusieron de empleada doméstica. Paréntesis, ¿cuántos hemos llegado a este país y nos ha tocado hacer cosas que no creíamos que teníamos que hacer? Yo una vez me vi en un techo negro, sucio, que no tenía una parte, no tenía un centímetro cuadrado limpio. Estaba del rufero. Y estaba viendo a ver cómo me sostenía, porque siempre he tenido miedo a las alturas. Y estaba de asistente de Charlie, o sea, Charlie era mi jefe. Charlie andaba como un gato ahí entre los tejados, y yo en un puro temblor detrás de él. Y yo recuerdo que era una época como esta, un sol que quema, no sé cuántos han tenido la experiencia del roofing, pero yo creo que trabajar en roofing se le acerca un poquito a ir al infierno, un poquito. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Y yo recuerdo que
que el roofing se cortaba y se quemaba, todo calientísimo, todo hirviendo y del, y ya cuando se sube y agachado, llevando sol y de todo. Yo había trabajado en mi país en la parte organizacional de la empresa. Yo era un ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones. Yo no había agarrado ni un destornillador nunca, ni nada. Yo mandaba a la gente a hacer cosas, ¿verdad? Y cuando me tocó, y yo recuerdo que, bueno, hice tantas torpezas que me caí varias veces. Algunas veces Charlie me agarró en el aire y una vez sí me caí de verdad y me quebré la mano y gracias a Dios ya no pude trabajar más en roofing. Yo creo que Dios en su misericordia me lanzó de ese techo. Pero yo recuerdo que yo me senté y donde yo estaba tan sucio y con la camisa pegada y todo roto y raspado y yo creo que yo me vi y se me vinieron las lágrimas. Y nada más pensé, si alguien de mi país me viera como estoy, que me trague la tierra. Ya faltaba poco. ¿Verdad que nos ha tocado a veces entrarle a cosas difíciles? Porque aquí venimos a abrirnos un espacio y hay que entrarle a lo que hay. Y yo conozco personas, abogados aquí, que están atendiendo mesas en un restaurante. Conozco una abogada que cocina y vende comida. Un muchacho que cortaba árboles, o sea, nada de esto tiene nada despectivo, son trabajos, pero me refiero a lo que les tocó. Un muchacho que cortaba árboles y que andaba trabajando en eso. Un día me invitó a la casa y cuando estábamos ahí vi un título, era ingeniero en sistemas. Digo, con razón te quedan los árboles tan bien cortados, ¿verdad? Ya me di cuenta. Entonces aquí uno se sorprende muchas veces, mira, bueno, pero nos toca. Aquí nos ha tocado, a mí me tocó limpiar baños en una gas station. Si ustedes supieran cómo los dejan. Pero ahí había que hacerle. Este muchacho le pasa. Y ese hijo de papi ahora está trabajando de chacha. Es que ya no le pasa, lo odiaron, lo trataron de matar, lo vendieron como un animal, lo trataron como un animal y ahora está supuestamente mejor, pero está de empleada doméstica, arreglando camas y de todo, el que no hacía nada. Y todavía tiene el inconveniente que la esposa del Potifar se enamora de él y comienza a acosarlo, a perseguirlo por toda la casa. Yo me imagino que José, una de los pleitos internos que se tenía, era, o sea, pues la verdad es que yo debería hacer algo malo porque me ha ido tan mal. Y a veces nosotros, como nos va tan mal, no, la verdad es que ahora sí voy a ser malo porque a mí me ha ido tan mal como para castigar a Dios. ¿Verdad que a veces pensamos en que estamos a derecho de hacer cosas malas por lo mal que nos ha ido? Y el pobre muchacho huyéndole. Y llega a ser abusado, llega a ser contra la pared, hay un forcejeo, le quitan la ropa y sale corriendo y la mujer comienza a pegar gritos y lo agarra y se lo llevan a la cárcel acusado de abuso sexual. ¿A quién? A uno de los nobles de Egipto. O sea, se metió en serios problemas. Este era el muchacho que había visto cómo las estrellas se inclinaban ante él, que había visto cómo los manojos de trigo se inclinaban hacia él, que se había llenado de sueños, que sabía que Dios lo tenía para algo grande y poderoso, pero todo lo que le está pasando es malo. Y ahí yo sé que hay muchos de los que estamos acá que nos identificamos con eso. Ese no era mi sueño. Ese no era el plan. Y a veces en esa desesperación nos rebelamos contra Dios y nos enojamos contra Dios. Ya yo no quiero nada porque me he ido demasiado mal. A mí todo me sale mal. Lo último que tiene José estando ahí en la cárcel es una traición porque él le adivina el sueño al copero del rey
y le dice, eso sí, usted va a volver a trabajar con el faraón, pero por favor, apenas vea al faraón, háblele de mí. Dígale que yo le adiviné el sueño, dígale que yo soy buena gente, que yo estoy aquí injustamente. Y dice la palabra de Dios que el copero sale y cuando llega a palacio se le olvidó José. 2 años. José esperando todos los días noticias y nunca llegaron. 13 años han pasado, desde los 17 hasta los 30, cuando José comienza a experimentar ya, a vislumbrar el sueño. Y comienza a ver que las cosas están tomando forma. Dios obra a partir de él y él llega a adivinar un sueño que nadie podía adivinar del faraón y le es advertido de una hambruna, de una sequía y todo eso. Posiblemente todos conocemos la historia y esto lo llega a colocar a él en un lugar de prominencia. ¿Sabe cuál era ese lugar? El que 13 años antes Dios le había mostrado en sueño. Pero ¿qué pasó entre el sueño y la realidad? Una vida de pura calamidad. Una vida de pura calamidad. Y en esa vida de pura calamidad entre el sueño y la realidad, la mayoría se devuelven. La mayoría tira la toalla. Y personas con un llamado de Dios, con un ministerio, personas que Dios les tiene un sueño para hacerlos sobresalir en diferentes áreas de negocios, de política, de lo que sea, se inician su proceso con tanta felicidad, con tanto, pero en el tiempo se va desgastando y la mayoría no llegan al lugar donde iban. Yo creo que José es una historia que deberíamos tenerla siempre presente, porque de alguna manera representa un hombre, no sé si sobrenatural, pero sí actuó de unas maneras que difícilmente usted y yo hubiéramos aguantado. Yo he hablado con personas de la iglesia y amigos que me dicen, Fernando, es que a mí me va mal y mal y mal y mal. Yo vine a este país porque Dios permitió que viniera. Yo vine a este país a cumplir un sueño. Yo vine a este país para cambiar la historia. Pero yo desde que estoy aquí estoy mal, mal, mal y mal. Ese era José. Porque a José le salían las cosas mal, le salían las cosas mal, le salían las cosas mal. La próxima vez que toquemos este tema, vamos a hablar dónde estaba Dios cuando a José le estaba yendo mal. ¿Y dónde está Dios cuando a nosotros nos va mal? Yo no sé en qué etapa del sueño puede estar usted. A lo mejor muchos están en la etapa que están recibiendo el sueño de Dios y que Dios les está hablando de lo que va a pasar en el futuro y pueden estar muy felices. Otros pueden estar en el tiempo madurando, creciendo y tal vez cometiendo muchos errores. A veces me encuentro gente con tantas ganas de servir a Dios que no le dan tiempo al proceso que Dios quiere hacer con ellos. A veces hay gente que tiene tantas ganas de hacer dinero acá, que hacen tantas loqueras y al final no hacen nada, porque se apresuran. A lo mejor Dios tiene un plan para prosperarte, para algún proyecto que Él tenga, pero a veces nos afanamos y nos vamos por esa falta de maduración. A lo mejor usted sea de los que esté sufriendo y que se diga, yo no vine a este país, yo no vine a esta vida, a esto. ¿Cuántos se vinieron para acá tras el sueño americano y muchos están viviendo una desgracia americana? Decía un amigo colombiano, dice, el único sueño americano que yo conozco es ese sueño que le da como a las 3 de la mañana cuando vengo de trabajar, dice. Se viene cayendo la cabeza. Y hay gente que le ha ido mal, y mal, y mal. Una enfermedad, una situación familiar, una quiebra, una esta y el otro. Pero tenían un sueño. Dios permitió muchas cosas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos como el José de Dios, ese predilecto, ese preferido, ese que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero es que del día que llegó el sueño,
a cuando el sueño se ejecute, viene un proceso. En este caso fueron 13 años. Y alguien podría decir, no fue mucho, pero fueron 13 años de las peores desgracias que le podía pasar a un ser humano. ¿Sabe cuál es el sueño más grande que podemos tener nosotros como hijos de Dios? La salvación. Porque al final, como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo es vano. Todo lo que tenemos se extingue, todo. Los tesoros, el dinero, las tierras, todo eso se queda el día que te mueres. Tu esposa, tus hijos, tus padres, todo eso se extingue. Nosotros nos vamos a extinguir. Pero el sueño del cristiano, la fe del cristiano, es que hemos creído en Dios, en un Dios que venció la muerte, en un Dios que nos ofreció vida eterna. Yo no sé si a veces dimensionamos eso, pero es que cuando el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, se lo tenía bien claro y después hace toda una disertación y dice, si fuera por mí, yo estaría ya muerto. Si al final aquí, sufrimiento tras sufrimiento, pero a veces estamos tan arraigados a esta materia y saber que esta materia en cuestión de minutos se puede acabar. Y la vida de nosotros empezará el día que muramos. Y eso cuesta creerlo. El día que mueras, empieza tu vida. Pedro dice que este cuerpo es el vehículo por el cual transita el alma en la tierra. O sea, es como que agarramos un bus, un Uber. Pero todos, además, hagamos una reunión dentro de 100 años, a ver cuál de ustedes está aquí. Yo posiblemente sí voy a estar en una cajita, ¿verdad? Las cenizas. Para el Hijo de Dios, el que ha recibido al Señor como su Salvador personal, nosotros somos eternos. La vida linda que viene empieza después de esta vida. ¿Sabe qué estamos aquí? Preparándonos, cumpliendo misiones, desarrollando planes de Dios, sueños de Dios, proyectos de Dios, comisiones de Dios. Algunos tienen comisiones muy grandes, otras muy pequeñas. El hombre más grande sobre la tierra, según Jesucristo, que había aparecido, era Juan el Bautista. ¿Y cuánto le duró el proyecto de Juan el Bautista? 6 meses. Vino para trabajar 6 meses y se fue. El cristiano debe preocuparse por la eternidad. Y dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y sabe qué es perseverar? Seguir para adelante, echar para adelante. Que me fue mal en eso, sigo para adelante. Que no me salieron las cosas, sigo para adelante. Que se me cayó esto, sigo para adelante. La vida garantizado en la Biblia dice, mientras vivas en este mundo tendréis aflicción. Eso no se lo quita nadie. Pero no temáis, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Entonces tenemos a alguien que ha vencido al mundo. Entonces el mayor sueño que puede tener un cristiano es la vida eterna. Es vivir para lo que viene después, donde no habrán enfermedades, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrán preocupaciones, donde no habrán suegras. Amén. Yo vi a Jaime como con una sonrisota, ¿verdad? No, es que la Biblia dice que no hay casamientos, y si no hay casamientos, pues no hay suegras, ¿verdad? No lo tomen personal. Puede que Dios haya puesto sueños en ti, en tu familia,
y a lo mejor no se parece en nada a lo que estés viviendo, al sueño que Dios puso en ti. Pero nunca abandones al dador de los sueños. Nunca abandones al que da el sueño. Porque el que da el sueño te llevará al futuro. Que el proceso sea duro, es duro. Pero la próxima semana vamos a ver lo grandioso que fue estos 13 años de martirio de este hombre. Lo importante, lo necesario que era pasar. Así que todas las pruebas que están pasando es para perfeccionarte en el sueño de Dios. Y en lugar de agarrarla contra Dios y enojarnos contra Dios y a veces pelearnos con Dios o con la gente, deberíamos decir, bueno, esto me está perfeccionando. Yo me agarro de la mano de Dios y sé que de alguna manera Dios me sacará. Pero nunca dejes al Señor que te dio los sueños. Recuerda que pase lo que pase, tenemos una promesa, que Dios va como poderoso gigante delante de nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mientras yo vaya caminando y el gigante vaya adelante, que me tire los flechazos que sean, yo sé que Él me cubre. Que me da miedo, que me duele, que me asusto, sí, soy humano, pero yo sé que Él va como poderoso gigante. Dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que se levante todo lo que quiera, que mientras yo esté escondido en Cristo, nada de eso prosperará. Que me asustará, me asustará. Que me dolerá, me dolerá. Pero que voy a salir adelante, voy a salir adelante. Y termino con tal vez el verso más conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en la mañana vi algo que me dejó asombrado. Por ahí está Tolita, ¿verdad? Está. Es que anda de negro también. Era Edwin. Todos conocemos a Tolita, ¿verdad? Y a mí casi me da un infarto ahora en la mañana cuando veo que viene Tolita manejando. Yo creo que el ángel que cuida a Tolita venía atrás en un Uber. Pero qué impresionante. Porque cuántas personas dirían, ya una señora a esas alturas va a aprender a manejar. ¿A cuántos nos han dicho eso? A esas alturas. Y Tolita hace unos días me dice, voy a aprender a manejar. Dios le puso a alguien ahí, muy valiente por cierto, que la primera lección dice, no, siéntese acá, maneje, es la primera lección. Así fue, ¿verdad, Tolita? Y la amiga le dice, no, si viene a aprender, usted aprende, siéntese ahí. Vea, yo eso no se lo hago a nadie. Y ahí venía Tolita, y dice que todos los carros se tiraban para los lados, ¿verdad? Y yo ahora que veía a Tolita digo, todo se puede en Cristo que me fortalece. Todo se puede en Cristo, porque quién sabe cuántas personas no se animan a hacer lo que esta mujer ha hecho. Dice, voy a agarrar por primera vez un carro y voy a manejar, y ahí anda. Hasta los policías de Bethany están orando. Pero iglesia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vean, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Nada, nada. El que persevera hasta el fin, alcanzará la victoria. Todo lo que está pasando en nuestras vidas es la lucha que nos llevará a los sueños. Hay que seguir para adelante. Y si nos caemos, nos levantamos. Y si nos arrugamos, nos enderezamos. Porque sé que somos humanos. Sé que nos duele, sé que nos asustamos, sé que nos cuesta muchas veces. Muchas veces sentimos que ya nuestra vida no tiene sentido. Que nos va a ir mal, que no voy a poder hacer esto, que no lo logré, que soy un fracasado, que lo que sea. Pero recuerde que tenemos a uno que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase en pie, por favor.